a un querido amigo que es el profe Luis Laferrier. Buen día, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mañana fresca, ¿cómo está por ahí? Sí, sí, bueno, yo estoy bien, el día está lindo. Justamente temprano cuando me levanté, me estaba fijando la temperatura acá, baja, ¿no? 2 grados, pero me estaba fijando mi pago, que hace rato que no lo visito, no voy allá, un Sí, grado bajo cero y sensación térmica 2 grados bajo cero, a sí, 7:30. sí, sí, sí. Así que estuvieron, Lindo, lindo, dijo, no sé si te acordabas vos, acá había un dicho que decía, lindo, lindo, dijo el Messi Roja, nuestra gente, nuestros cultores, digamos, también hacer un homenaje, pero, profe, eh, yo sé que vos vas a desarrollar tu columna, vos venís con el tema de los recursos, el saqueo, el plan masacre de la derecha y de este gobierno, pero antes de que desarrolles tu columna, me gustaría aprovecharte y sacarte un poco de contexto, vos que sos profe de economía, y hacerte una consulta antes de que arranques tu columna. Vos sabés que sí, cómo no. yo estoy desconcertado, porque vos sabés que me bombardean de todos lados, no sé si son los medios hegemónicos o no, pero la cuestión es que el bombardeo existe y me dicen de que la actividad económica aumenta, que hay un montón de inversiones, que digamos que la inflación baja, que estamos muchísimo mejor. Y vos sabés que yo no lo veo. ¿Estoy equivocado? O vos que sos economista, ¿qué tengo que pensar? Contame un poquito y después si querés entramos de lleno en tu columna. Sí, cómo no. Justamente lo que yo quería hablar hoy tiene que ver con esto que vamos a preguntar. No sé si transmisión de pensamiento, parece que lo hubiéramos preparado antes, porque vos sabés que yo creo que quería hablar sobre qué política económica necesitamos y qué política económica está llevando adelante este gobierno. Y tiene mucho que ver con esto que vos decís, ¿no es cierto? Porque todo depende de dónde nos paramos, yo siempre lo reitero, insisto, para mirar la realidad económica. Y yo en esto repito, mi mirada, la mirada de otros que coincidimos, es que la actividad económica es la única que puede generar bienes y servicios que necesitamos para la vida, ¿no? O sea, esa es la actividad económica, producir y distribuir lo que se necesita para que todos vivan dignamente y eso sin que se destruya los bienes comunes y el ambiente, para que todas las generaciones futuras también puedan disfrutar de lo mismo. Entonces, esa es la finalidad de la actividad económica. Bien, Entonces, ¿qué es lo que debería tener una política económica? Y bueno, como resultado y como objetivo central, que mejoren las condiciones de vida del conjunto y que no se destruya el ambiente, ¿no? Y para eso, ¿qué se requiere en el sistema que nosotros estamos? Y bueno, que se genere ocupación y que esa ocupación permita obtener ingresos suficientes para comprar los bienes y servicios necesarios para la vida digna. O sea, claro. esto es básico. Y Ujú, para eso también la actividad productiva tiene que generar eh, una cantidad adecuada de bienes y servicios que necesita la gente, no cualquier bien y servicio, no cualquier producción. claro. Y que además esas actividades tienen que ser sustentables. ¿Qué quiere decir? Que nosotros realizamos esas actividades, pero que vamos a permitir que se vayan regenerando, que la propia naturaleza lo vaya recuperando y que además no se vaya contaminando el ambiente y alterando las condiciones que permiten una vida sana y digna, ¿no? Entonces, eso es lo que uno analiza, si las medidas que se toman llevan a que haya más ocupación, llevan a que haya ingresos suficientes para tener una vida digna, llevan a que se produzcan los bienes y servicios que necesitan la población para vivir. Entonces, y se hagan en el marco de una producción sustentable. Ujú. Entonces vamos a hacer, esto es lo que nosotros decimos, ahora vamos a ver qué es lo que hace o qué medidas tomó este gobierno desde que se inició y que yo he venido hablando, ¿no sé? Por un lado, una de las primeras medidas fue una brutal devaluación que como pasa siempre en la Argentina, esa devaluación brutal genera una altísima inflación. Eso fue lo que sucedió cuando subió este gobierno, aumentó el valor del dólar en más de un 118%, o sea, más que duplicó el valor de una devaluación muy fuerte, y eso generó una altísima inflación en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. ¿Y eso qué provocó? Al haber esa inflación, nosotros sabemos que la inflación que hace de que los que tienen más capacidad de imponer los precios altísimos, le sacan a aquellos que no pueden
aumentar el mismo nivel su ingreso, es decir, una transferencia muy, muy grande de la gran mayoría de la población a los bolsillos de un reducido número de corporaciones que manejan los mercados. O sea que ya de por sí hubo una fuerte caída de los ingresos. Claro. Es decir, al revés de lo que de lo que debe darse en cualquier política económica que mejore a la gente. Ujú. Hubo una caída muy fuerte en los salarios y hubo una caída muy fuerte en las jubilaciones. Bueno, esa caída que se produjo en esos primeros meses no se volvió a recuperar nunca más hasta ahora. O sea, Claro. eso es algo que se olvidan de decir quienes hacen los supuestos análisis muy serios de la actividad económica. Entonces, Bueno, que haya menos inflación, ¿sí? sí, ahí vas a dar con el clavo, me parece. Hay transmisión también de pensamiento en esto. Quería preguntarte, porque para que la gente entienda, o al menos como yo lo entiendo, y corregime si estoy diciendo una burrada, a mí no me sirve de que la inflación baje si yo no tengo con qué comprar. Ese es el problema. Si a mí me dicen, en vez de a estar en un 20% de la inflación de este mes, de junio, está en el 2,1, pero yo tengo 1.000 pesos en el bolsillo, la miro de afuera, la miro como cafetín de Buenos Aires, ¿viste? ¿Entendés? O sea, Sí, me sí, sí, parece mirá, que por ahí pasa un poco. A ver, ¿de qué te sirve que te baje la inflación si no tenés poder de compra? Si el consumo está por el bueno, piso. yo iba a ese tema justamente y coincidimos, por supuesto. Para empezar, la inflación, sea un 20, un 30% como fue al principio provocada por este gobierno, y significó una caída similar en el poder de compra de la gente, ya pudo comprar 20% menos. La inflación siempre le quita recursos a la gran mayoría y lo concentra en los sectores más poderosos, ¿no? Ujú. Ahora, esa pérdida de recursos inicial no se recuperó más, pero no solo que no se recuperó más, sino que en la medida que la inflación sigue, aunque siga siendo baja, te siguen sacando recursos. Claro. Para empezar, yo creo que le comenté a vos que está medida de una manera equivocada, hay una mentira y hay una distorsión total en los índices, la inflación es mucho mayor de lo que dicen los indicadores oficiales, Ujú. porque no tienen en cuenta, digamos, la incidencia que tienen ciertos gastos que son muy altos, Los servicios. gastos fijos, Sí. no lo toman porque están tomando una canasta desactualizada. Entonces la inflación es más alta, pero aunque hubiera sido esto que dice el gobierno, siguen sacando otros recursos, no te sacan el 20, te sacan el 2, te sacan el... Es decir, que sobre recursos que ya perdieron poder Claro, adquisitivo, te claro, siguen sacando. claro. Entonces, obvio que lo que importa es la carestía de la vida, la Ujú. carestía de la vida. Y la carestía de la vida se mide con cuánto puedo comprar yo con mi ingreso. Ujú. Entonces, esto es el problema, que han provocado una pérdida muy fuerte de recursos y ahora siguen provocando pérdidas, pero sobre ingresos que han sido muy deteriorados. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Esa caída de los ingresos, que no se recuperó más y que sigue dándose, aunque sea en niveles menores, ha generado, y esto también lo hemos hablado, una fuerte caída del consumo interno. Ujú. Fuerte caída del consumo interno. Bueno, ¿qué significa eso en términos económicos, en términos micro, vamos a decir? Y que se disminuyen las ventas de las empresas que generan bienes y servicios por el mercado interno. Y esa caída de las ventas en el mercado interno lo que genera es un achicamiento de la actividad, de las actividades en las ramas comercio, en la rama industria y en la rama de la construcción. O sea que ha habido, por un lado, una política que en lugar de mejorar los ingresos, los ha achicado. Y esto, como genera un menor nivel de actividad económica, se suma a otras medidas que tomaron, que fue una fuerte caída del gasto público, lo que gasta el Estado. Ujú. ¿Por qué? Bueno, porque recortó salarios, la inflación fue mucho más alta que los salarios de los empleados estatales en las distintas áreas, ¿no es cierto? En la administración general, pero también en salud, en educación, en seguridad, en justicia. Entonces, ¿qué pasa? Eso a su vez, y además una fuerte caída en las inversiones que hace el Estado para obras públicas. Entonces, ¿eso qué afecta fundamentalmente? ¿Qué actividades económicas? Afecta el comercio, la industria y la construcción. ¿Y eso qué genera a su vez? Y bueno, por supuesto que como consecuencia de eso, si se vende menos, se vende mucho menos, hay muchas empresas que no puedan seguir existiendo, porque la supervivencia de la empresa depende que tenga el mercado, y Claro. el mercado se les achicó. Y han desaparecido más de 25.000 empresas. El 99% de esas empresas han sido micro, pequeñas y medianas, es decir, empresas que tienen destino exclusivo al mercado interno
y que afectan a los pequeños empresarios, pequeños industriales, pequeños comerciantes. Esto es por un lado. Entonces uno ve que el gasto público, a su vez, complementa esta política oficial de achicar los ingresos, porque además, ¿por qué no se recuperan los ingresos? Por un lado, porque el mercado laboral, llamémosle así, no muestra demanda, porque Ujú. obviamente si los empresarios no venden, no van a colocar más mano de obra, ¿no es cierto? Pero por otro lado, es que si en las paritarias se llegaban a acuerdos para recuperar en parte los salarios, el gobierno le ponía tope. Este Claro, gobierno libertario que exacto. dice que hay que dejar libre el mercado. No, no, no. El mercado es libre para la voracidad de las corporaciones, pero Sí. no para que los salarios se recuperen. Es Ujú. decir, es una política deliberada, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Se agravan las actividades económicas internas y esto no solamente destruye empresas, que son Ujú. empresas pyme las que nos interesan que existan, sino que Ujú. también, obviamente, se eliminan fuentes de trabajo. Ya se Entiendo. han eliminado más de 300.000 puestos de trabajo formales, es decir, aquellos que tenían todos los pocos derechos que le quedaban a los trabajadores Claro. por la legislación laboral. Ni hablemos de todos los impuestos informales, que eso también ha caído drásticamente la demanda. Profe, Entonces, ajá, esto se refleja sí, en indicadores que cuando uno lo hace con indicadores generales promedios, como el PBI, que nosotros hemos sí, hablado, sí. es más lo que esconden que lo que muestran. Bueno, ¿Por qué? Porque dice, bueno, el PBI puede crecer, habíamos dicho que el año pasado puede haber crecido un 3, un 4, puede crecer este año un 3, un 4%, pero ese 3 o 4% oculta de que algunas ramas económicas y algunos sectores crecen en su producción y en su ingreso en un 15, un 20, un 30%, y otros bueno, se caen en 10, 15, un ahí 20%. ahí está la clave. Entonces, Sí, entonces ahí, déjame que te meta un bocadillo ahí porque para la gente es importante lo que vos estás explicando. Supongamos, vamos a llevarle a la gente la idea de que la economía, según este gobierno, tenía que ser un sube y baja, que digamos, de un lado estaba escucho mal. muy bajo, casi no escucho. A ver ahí me escuchás. Ahí. Ahora sí, sí, Bueno, sí, sí. supongamos para la gente que la gente nos entienda que para este gobierno la economía tiene que ser un sub y baja, que estaba muy alto de un lado, muy baja del otro, había que equilibrar para que vendría a ser los ajustes, echar empleado, todo lo que hicieron, ¿no es cierto? Que digamos, hasta acá lo entendés, si vos tenés que acomodar los números, pero en algún momento el sub y baja tiene que empezar a levantar del otro lado. Entonces, vos venís describiendo un impacto, una consecuencia de esas medidas. Y yo te pregunto, porque hay gente escuchándonos que todavía piensa de que había que hacer este ajuste para crecer. ¿Dónde está el crecimiento? ¿Por qué algunos no lo vemos? ¿Quiénes son los que lo ven, profe? ¿O nos engañaron? ¿O nos tendrían que haber dicho, no, mirá, va a ser un 10% de la actividad económica de un país la que se va a beneficiar y no todos? Contale un poco a la gente que ya hizo el esfuerzo, que ya estuvo en la mitad, digamos, del sub y baja, que va a empezar a subir el sub y baja en estos números del INDEC y de la actividad económica, pero ¿a quién les llega eso? ¿O es para todo? ¿Es para un poquito? Desde tu expertise, desde tu vista, ¿cómo viene la mano ahí? Sí, esto es lo que yo te quería explicar, ¿no es cierto? Ahí está. Que aquellos que señalan de que está bueno que el actual crecimiento y quieran hacer ese ajuste, desde su perspectiva, de su mirada y de dónde se paran, tienen razón. Lo que pasa es que tenemos otra mirada nosotros que decimos, no, a ver, si la economía es la actividad que desarrollamos para que un puñado de corporaciones se enriquezcan a costa del sacrificio de la mayoría y a costa de destruir el ambiente, por supuesto que estamos re bien. Hemos logrado totalmente los objetivos, porque hay una minoría que está creciendo como loco, que está destruyendo el ambiente, que está destruyendo empleo y se está llevando toda la plata afuera. Ahora, la perspectiva que yo te señalaba al principio era otra. La Ujú. actividad económica tiene que garantizar ingresos y trabajo para que todos puedan vivir dignamente y acceder a un conjunto de bienes y servicios que permitan satisfacer necesidades básicas. ¿Y cuáles son las ramas económicas que han crecido en este periodo de este gobierno? Lo que llaman los agronegocios, es decir, la producción, la monoproducción de transgénicos, o sea, de unos pocos productos, por eso digo monoproducción en gran escala de transgénicos con uso masivo de agrotóxicos, que tiene como objetivo central, es decir, que tiene como finalidad principal exportarla.
Ujú. Es decir, nosotros sí podemos tener grandes cantidades de exportación de soja, de trigo, de maíz, macanudo. Eso ha crecido. ¿Qué más ha crecido? ¿Qué otro sector ha crecido? La mega minería a cielo abierto, que es una de las actividades más contaminantes y depredadoras del planeta. Y fundamentalmente se señala que eso tiene un futuro enorme y promisorio para los que lo desarrollan, ¿no es cierto? En especial en el cobre y el litio, Ujú. eh, que está en manos de un reducido, lo mismo que el comercio exterior de grano, ¿no es cierto? En un reducido número de grandes corporaciones, y que tienen fundamentalmente el objetivo central de sacar, de saquear, destruir y exportar. ¿Qué otro sector ha crecido? La producción de petróleo y gas, de energía. Impresionante. Tenemos récord absoluto, tenemos récord de exportaciones, sacamos petróleo, sacamos gas, extraemos, contaminamos, depredamos y no vamos a conseguir nunca más lo que estamos sacando. Y que está en manos de muy pocas corporaciones y que tiene como objetivo las exportaciones. Y estas son las actividades más importantes. Y la otra actividad que más ha crecido es la especulación financiera, Sí. que es unos pocos que tienen mucha plata, lo ponen a interés, le paga el Estado un alto interés, se sientan tranquilos a esperar que ese Estado le garantice un interés altísimo y que le garantice después que el dólar va a estar barato para que se lo lleven afuera y se llevan la plata multiplicada afuera. ¿Cuántos son? Y bueno, son un puñado de grandes bancos y grandes especuladores. Esas son las actividades que han crecido, que son las que menos ocupación generan en la Argentina. Entonces, ese es el objetivo de la economía, que unas pocas corporaciones destruyan el ambiente, saqueen los recursos, dejen la gente afuera y se vayan. Bueno, si para algunos esa es obviamente que ha sido exitoso, ha sido tremendamente exitoso, no le han errado nada. Es decir, ¿quiénes desarrollan esa actividad? ¿Quiénes tienen el control del comercio exterior de grano? Y bueno, tienen grandes corporaciones, fundamentalmente son empresas extranjeras. ¿Cuánto empleo generan? Generan menos alrededor del 9% del empleo en la Argentina. O sea, nada. Ujú. Inclusive han destruido empleo. ¿Cómo distribuyen el ingreso? Que es otra cuestión fundamental de la macroeconomía. ¿Cómo se distribuye el ingreso que se genera en una sociedad? Una sociedad puede Sí. generar muchos ingresos, pero después tiene que ver con cómo se reparte. Claro, claro. ¿Se reparte para los trabajadores, activos, pasivos? ¿Se reparte para las pequeñas empresas? No, esos están en crisis total. Esa Ese era. ingreso se concentra en muy pocas corporaciones, y no solo eso, sino que no se reinvierte en la Argentina, sino que se va afuera. Claro, ¿Y cómo tratan el ambiente esas actividades? Bueno, son las importante. actividades que más destrozan los bienes comunes, son las actividades donde eso que ellos extraen, Ujú. no se recuperan más, ni por cientos, ni miles, ni millones de años. Y además de no recuperarse más esos recursos, se van contaminando el ambiente, aire, agua, acuífero. Es decir, esto es lo tremendo. Entonces uno dice, sí, pero el contexto global, somos países que ha bajado el riesgo país, que somos más confiables para los saqueadores. Qué lindo, qué bueno. Ese es el objetivo de la economía, Claro, que los claro, saqueadores puedan saquear con menos libertad, claro. digamos, mejor dicho, con menos obstáculos y con absoluta libertad de sacar todo. Es decir, se han aprobado leyes como el RIGI, como el Mm. que está haciendo el nuevo RIGI, El donde súper. se le dice a los saqueadores, si ustedes tienen 200 millones de dólares, ahora nuevo, el super RIGI es de 1.000 millones de dólares, Ujú. vengan, saqueen lo que quieran, tienen garantía absoluta por 30 años, el Estado no puede hacer nada, aunque afecten a una comunidad, le quiten la energía, que contaminen el agua, pueden hacerlo igual, porque además renunciamos a nuestra soberanía jurídica. ¿Este es el objetivo de la economía o el objetivo que la gente vivía mejor y que generó bienes? Bueno, ahí está. Estas medidas que se tomaron y estos resultados que yo te estoy diciendo, ¿no? Que más del 90% de la población no ha sido beneficiario de esto, Ujú. estos resultados no se han dado por casualidad ni por errores técnicos. Estos justamente son los resultados buscados por las medidas que se han tomado. Y esto es lo que yo le llamo desde un primer momento el plan masacre, Claro. porque las medidas que se anunciaron al comienzo de este gobierno no podían dar como resultado otra cosa. Cuando yo le decía, por favor, reaccionen, no esperen resultados, porque no hay que hacer sacrificios, que van a hacer sacrificios por nada. Primero, porque no tienen por qué hacer sacrificio. ¿Por qué hacer sacrificio los que han venido haciendo sacrificio a lo largo de este siglo? Claro. ¿Por qué tienen que hacer más sacrificio los jubilados que han perdido ingresos después de haber trabajado y aportado toda su vida? ¿Por qué? ¿Por qué van a permitir que les roben para que le den a los especuladores para que se la lleven? ¿Por qué los trabajadores? ¿Por qué los médicos? ¿Por qué los maestros? ¿Por qué tienen que hacer sacrificios si en ningún momento hicieron nada?
Acá el sacrificio se lo están haciendo hacer a los mismos sectores desde hace mucho, desde hace décadas. Y este plan, yo le llamo masacre porque va más a fondo, porque no le pone límites a ese... los sectores, grandes corporaciones, ¿no es cierto? El capital usurero internacional, no tienen escrúpulos y no tienen límites. Si son capaces de invadir pueblos, de bombardear poblaciones, de saquear naciones, ¿qué van a tener problemas si hay un gobierno acá que les regala todo? Claro, Obviamente que lo van a hacer. claro. Entonces, si nosotros esperamos que haya cambios importantes, haciendo más esfuerzo, no, se va a hacer más esfuerzo, pero para que se profundice este rumbo. Esto es un poco en síntesis lo que yo creo que quería expresarte y que comparto con vos lo que vos señalás, ¿no es cierto? Acá no hay ninguna mejoría, porque si la inflación es menos alta que al principio, sigue sacándole ingresos y sigue impidiendo que se recupere el poder adquisitivo de la gente. Por lo tanto, ¿por qué va a ser más grave esto? Porque es un círculo vicioso que se ha estudiado en economía muchísimo y que no hay que ser economista ni keynesiano para Ujú. entender que si hay menos consumo, hay menos venta. Y si hay menos venta, por supuesto, las empresas van a achicar su personal o van a cerrar algunas, no van a poder sobrevivir, y eso a su vez va a generar más caída del consumo, más pérdida de empleo, menos ventas y vuelta a dar revuelo. Es decir, y entonces, bueno, pero entonces se están destruyendo así. No, no, porque este es un plan deliberado que tiene como objetivo que solamente sobrevivan aquellas grandes corporaciones que saquean los recursos para llevárselos al exterior, que tiene que ver, bueno, con otro contexto externo que en algún momento yo les he hablado, donde esos que dominan el mundo saben que los recursos son cada vez más escasos a nivel planetario, entonces han determinado que hay zonas del mundo que son zonas de sacrificio, donde van a sacar recursos y van a eliminar población. Esto es lo que tenemos que entender, que si no comprendemos esa lógica, vamos a seguir quietos esperando algo que no va a llegar nunca, que es Claro. una reversión de esto. Va a revertirse si nosotros tomamos conciencia y decidimos frenar esto y cambiar el rumbo. Bueno, pero ahí quiero hacerte, por lo menos de mi parte, una pregunta final para que redondees y cierres el concepto que ha estado muy bueno, porque has explicado muy claro como lo sos vos. Y me voy a poner en abogado del diablo. Si yo tuviera que prenderme de la última ramita de esperanza, en donde yo te reconozco todo lo que me estás contando, pero hay una ramita, hay una esperanza, ¿cuál es esa ramita? Porque no veo a futuro. ¿De qué me tengo que prender para seguir manteniendo la esperanza? ¿De qué? ¿Que van a venir dólares y se va a derramar? ¿Cómo va a mejorar esto? ¿Cuál es esa ramita de esperanza que puede llegar a tener parte de la población como para decir, no, todavía se puede, hay que esperar porque todavía se puede? Mira, hay un relato muy fuerte por parte de los medios de comunicación, un manejo muy inteligente de la información y de la mente humana, porque se han avanzado muchísimo en ese, digamos, en ese camino, en ese rumbo, cómo controlar, cómo engañar y cómo manipular a través de todos los medios, los grandes medios y todas las redes sociales. Entonces te hacen creer que vamos bien cuando vamos mal. Entonces uno se encuentra con que hay inclusive pequeños empresarios que dicen, sí, yo tengo que cerrar porque no vendo, pero claro, pero es necesario. Y dice, ¿pero cómo? ¿Por qué es necesario? O la gente, sí, yo pierdo el trabajo, pero es necesario. Pero ¿sabe por qué? ¿Entendés? O Claro. sea, pierden la racionalidad porque están dominados por un relato que no existe. Es decir, ¿cuál es? Yo le pregunto a cualquiera de ellos, ¿en qué se pueden basar para pensar que esto se va a revertir? Que van a venir inversiones mineras. ¿Qué Ujú. inversiones mineras? Lo que van a venir es a profundizar el saqueo apoyados por todas estas últimas leyes, ¿no es cierto?, que se pueden destruir los glaciares, que son fuente de, digamos, de provisión de agua para una parte importante del territorio, lo van a contaminar, lo van a destruir. ¿Qué es lo que van a mejorar? ¿Qué es lo que van a mejorar sacando más petróleo y gas para exportar? ¿Qué es lo que van a poner? Ah, bueno, pero también son unas pocas corporaciones, destruyen el ambiente, pero estamos exportando más. Ajá, ¿y cuál es el beneficio que exportemos más? Y bueno, pero van a entrar más dólares. No, no van. Primero porque todos los beneficios que dan el RIGI, el Super RIGI, es que puedan llevarse prácticamente después del segundo año, todos los dólares que consigan exportar se los llevan. Pero los dólares que quedan no alcanzan. ¿Por qué no alcanzan? Porque nosotros estamos generando dólares. Nosotros tenemos una balanza comercial que es ampliamente favorable, Ujú. pero lo que pasa es que los especuladores se llevan el dólar, Okay. se llevan los dólares multiplicados, vienen Ujú. Ujú. con alta tasa de interés que le paga el Estado en peso, y después se compran los dólares baratos, entonces traen 100 y se llevan 1000.
Yo creo que te había dado, mira, un dato nada más que es muy, muy significativo, ¿no es cierto? Nosotros a principio de este siglo teníamos una deuda, la deuda del Estado Nacional, ¿no es cierto?, que equivalía a 122 mil millones de dólares. 122 mil millones de dólares. Desde ese momento y hasta ahora hemos tenido un superávit comercial de más de 300 mil millones de dólares. Oh, O sea que exportamos más de lo que importamos claro. por más de 300 mil millones de dólares. Ujú. Entonces, bueno, pues si teníamos una deuda de 122 mil y exportamos más de 300 mil millones, quiere decir que pudimos pagar toda la deuda y Exactamente. encima nos sobra, nadamos en plata. Ujú. No, resulta que la deuda ahora es más de 500 mil millones y tenemos reserva neta negativa. ¿Por qué? Porque nos saquean. Ujú. Entonces, el problema es ese, el problema es el saqueo. Somos ricos, podemos hacer, después vamos a tomar otro programa para hablar de todo lo que deberíamos hacer con las políticas públicas. Bien, ¿Sí? me gusta. ¿Tenemos recursos? Bueno, tenemos recursos de sobra, porque tenemos exportaciones que superan ampliamente las exportaciones y porque además tenemos capacidades productivas que se está destruyendo, por supuesto, y se está destruyendo la capacidad que tiene el Estado para promover esas actividades, se está destruyendo la universidad, se está destruyendo la ciencia y la técnica, estamos destruyendo el INTA, el INTI, es decir, todo lo que tiene que ver con la producción para el país, para la gente. Lo estamos destruyendo, pero aún así tenemos capacidad para hacerlo. ¿Y por qué estamos así? Bueno, porque, porque somos inmensamente ricos, pero somos inmensamente saqueados. Y este programa que nos dice, van a venir saqueadores de afuera, sí, van a venir a saquearnos. Traen 10, se llevan 100, traen 1000, se llevan 10.000. Este es el tema, si no paramos ese saqueo. Y el tema es que lamentablemente este gobierno obedece de manera ciega a los saqueadores, a los que están saqueando el planeta, ¿no es cierto? Ujú. Obedece ciegamente y entrega todo, entrega soberanía, entrega territorio, entrega empresas públicas a precio realmente de remate. Y esto aprovechan, por supuesto que van a aprovechar. Entonces no hay ningún indicio, ninguna medida que diga que van a mejorar las condiciones de vida, que va a mejorar el empleo, que va a mejorar el ingreso. Es absurdo. No solamente eso, sino que el Fondo Monetario dice, ah, claro, pero el Estado cada vez debe más plata. ¿Por qué debe? Porque gastaron mucho los maestros, los jubilados. No, debe plata porque se endeuda para traer dólares baratos para que se los lleven los especuladores. Pero como el Estado está endeudado, ¿qué es lo que nos dicen? Y bueno, tiene que hacer esfuerzo el Estado para pagar. ¿Y cómo es el esfuerzo? ¿Qué es lo que nos dice el Fondo Monetario en los últimos, en las últimas informes que ha hecho sobre la Argentina? Y tienen que ir más a fondo en el ajuste. Por eso es que el gobierno siguió achicando partidas para educación, achicando partidas para salud, achicando partidas para, es decir, para energía. Entonces cada vez nosotros somos grandes exportadores de energía, grandes productores de energía y cada vez vamos a tener más caras las tarifas Es verdad. de la luz y del gas Es cierto. y de la este es el panorama. Tenemos que reaccionar porque podemos, pero antes que sea demasiado tarde. Ujú. Porque si nosotros seguimos entregando por 30 años, como estamos entregando el río Paraná, y vamos a destruir los humedales más importantes del planeta, y vamos a destruir los glaciares, y vamos a entregar territorio, bueno, obviamente pues va a ser más difícil revertirlo. Por esto es que tenemos que reaccionar a tiempo. Y por esto que yo aprovecho cada minuto que me dan los amigos en medios que no están tapando ni distorsionando, sino que están permitiendo esta diversidad de opiniones, ¿no es cierto?, para llegar a Ujú. la sociedad. Exacto. Profe, siempre es un placer, un gusto y bueno, que termine lindo este feriado y estaremos seguramente, estaremos esperando con ansiedad esta próxima columna acerca de lo que mencionaste, que dejaste un hilito ahí. Tenemos recursos, ¿qué es lo que habría que hacer? Así que vamos a estar esperando con ansia esa columna. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias por esta comunicación y, por supuesto, a disposición para cuando necesite. Bien, el profe Luis Laferrier desde Paraná siempre es bueno escucharlo, es tan claro el profe. Vos sabés que mientras él hablaba yo reflexionaba. Primero dijo el INTE. Yo recuerdo que hace más o menos un año y medio acá, lo traje acá a la radio, la novedad de que pensaban cerrar el INTE en Nueva York y me saltaron a la yugular. Mis propios compañeros, ¿eh? No, que no puede ser, que todo este otro. Se fue Silvina Butarelli. Se fue. Ella vino acá, estuvo con nosotros y se plegó al retiro voluntario que desde el gobierno nacional les ofrecieron ya hace 2 años atrás, ¿eh? Porque la intención era empezar a cerrar las oficinas del INTA en todo el país. Te recuerdo. Nosotros lo dijimos acá hace un año y medio atrás y desde nuestros mismos compañeros, que no puede ser, bueno, sí puede ser, no sé quién queda a cargo del INTA,
Silvina se fue, por ahí nos mandó material en donde era su último día, no sé quién queda a cargo, pero antes de irnos a la pausa, yo no sé, piensen ustedes, ¿por qué ha calado tan hondo esto de que tenés que estar tan mal para estar bien? Es una pregunta sencilla que hago. El profe lo decía, siempre pagaron esto, siempre pagaron lo otro. Yo les pregunto a ustedes, ¿es necesario que estemos por debajo de la lona? ¿Es necesario que estemos en el fondo del océano para estar bien? Todos, ¿eh? ¿Quiénes son los que tienen que hacer el esfuerzo? Pregunto. Pero hacete una pregunta más sencilla. ¿Por qué ha calado tan hondo esto de que mientras más miserable seas en tu vida diaria, mejor vas a estar en el futuro? ¿Cómo puede ser esto que he aprendido?